Su sueño de volver a Seúl se ahoga entre cuadernos garabateados y las palabras que no puede decirle a su madre. Cada día, la vergüenza lo hunde más en el pueblo que quiere abandonar. Pero cuando cree que ya tocó fondo, su amigo lo encuentra en medio del campo y le clava la única pregunta que no se atreve a responder. A diferencia del prota, que no puede ni empezar a hablar con su madre, vos sí podés hablar con el pulgar. Reventá ese like para que tu opinión se escuche. En la quietud de la noche, dentro de una casa, un joven intentaba concentrarse en sus estudios. Pero más allá de los apuntes sobre cómo construir casas autosuficientes, su mente divagaba, plasmando pequeños dibujos en el margen de su cuaderno. Estaba claro que algo lo agobiaba. De pronto, una escena invadió sus pensamientos. Un amigo burlándose de su cara de sorpresa, recordándole que él solía ser más astuto, un zorro viejo, como lo describía. Esas palabras lo hicieron reaccionar. Apretó la mandíbula buscando el foco perdido. Su plan era claro. Una vez terminaran los parciales, hablaría con sus padres para ir a la universidad en Seúl. Era una meta que lo impulsaba. Pero no todas las voces en su cabeza eran de aliento. Recordó la conversación con un profesor, que al oír su idea de Seúl, le había preguntado con escepticismo si acaso podría siquiera entrar a la universidad. Le había dicho que valoraba su talento artístico, pero que las notas eran importantes, y que dejara de garabatear en clase. Don Chan, el protagonista de nuestra historia, solo pudo aceptar con un «está bien». Con ese nudo en el estómago, Don Chan regresaba a casa, sintiendo el peso de la realidad. Su madre lo recibió con una sonrisa mientras barría el patio. Preguntándole si era su último día saliendo temprano y si quería comer, la calidez de su hogar contrastaba con la tormenta en su cabeza. Don Chan, al borde de una revelación, intentó empezar una conversación delicada. «Mamá, ¿vos crees? Quizás...». Al día siguiente, después de un viaje en colectivo que lo dejaba medio dormido, Don Chan bajó en su parada habitual. Buscó con la mirada a su amigo, que también se llamaba Don Chan, con quien había planeado andar en bici, pero ya se había ido. Distraído, nuestro protagonista se tocó la panza, preguntándose si había engordado. La mirada a su amigo, que también se llamaba Don Chan, con quien había planeado andar en bici, pero ya se había ido. Distraído, nuestro protagonista se tocó la panza, preguntándose si había engordado. En eso, Don Chan lo vio. Su mamá estaba hablando con su amigo sobre la posibilidad de ir a una academia después de clases. Ella, preocupada, le preguntaba si las clases normales no eran suficientes, sugiriéndole que le pidiera ayuda a los maestros si no entendía algo. Justo en ese momento apareció Jiwoo, una chica que la mamá de Don Chan conocía y de la que le dijo que se parecía mucho a su madre. La mamá, con una sonrisa, le preguntó a Jiwoo por sus estudios y sin pensarlo 2 veces, la tomó de la mano para pedirle un favor muy especial, que si podía ayudar a Luhan con las clases. Nuestro protagonista se quedó helado, sintiendo cómo la vergüenza le subía a la cara. En un arrebato, salió corriendo sin decir una palabra, dejando a su mamá gritándole si no iba a cenar. Se lanzó en un campo cercano, tirado en el pasto, pensando que, con este panorama, probablemente iba a vivir en ese pueblo por el resto de su vida. Se decía a sí mismo que no necesitaba ninguna academia, que ya sabía que no tenían dinero. El enojo por no haber podido hablar con su mamá sobre sus verdaderos planes y sueños lo invadió. «¡Mierda!», exclamó al cielo, frustrado. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era el otro Don Chan, su amigo, que se había acercado sin que se diera cuenta. «No te lo decía a vos», aclaró su amigo, que lo había escuchado mal decir. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando su amigo le preguntó directamente: «Vos vas a volver a Seúl, ¿no?». La pregunta le caló hondo y mientras su amigo se agachaba para estar a su altura, Don Chan sentía una punzada de nerviosismo. El corazón le latía fuerte, pensando en lo cerca que estaba su amigo y lo incómodo que eso lo hacía sentir. «¿Qué dijiste recién?», le preguntó el amigo, que evidentemente había escuchado algo más. Don Chan, intentando disimular su vergüenza, empezó a balbucear, diciendo que solo pensaba en cómo su mamá le había preguntado a su amigo si era mayor que él. La tensión en el ambiente era casi palpable. Su amigo, sin ceder, fue directo al punto. «¿Acaso vos no querés volver a Seúl?». Esas palabras fueron como un balde de agua fría, o mejor dicho, como un golpe que lo sacó de la realidad. De repente, Don Chan se encontró en medio de la oscuridad, escuchando una voz que lo llamaba, que lo urgía a despertar. Un golpe lo sacudió y una tos violenta le oprimió el pecho. Quería escapar, gritar que lo dejaran en paz, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera ardiendo.
Era una escena de caos, de llamas que lo rodeaban, y en medio de todo, su amigo, el mismo que estaba a su lado hace un segundo, lo miraba con desesperación, pidiéndole que reaccionara. Pero Don-chan no podía, se sentía atrapado en esa pesadilla que nunca se había atrevido a imaginar. Con un sobresalto, Don-chan abrió los ojos, volviendo a la tranquila realidad del campo. El cielo azul se extendía sobre las montañas, y el sonido de su bicicleta rodando lentamente sobre la tierra lo ancló al presente. Se había alejado de su amigo, de la conversación incómoda, pedaleando sin rumbo fijo. Mientras avanzaba, vio una escena que lo detuvo en seco. Un camión de mudanza y una familia nueva que llegaba al pueblo. La mujer, el hombre y un niño pequeño, que parecía tener su edad, hablaban con entusiasmo sobre la vida tranquila en el campo y el aire puro. El pequeño Don-chan, oculto, los observaba mientras aplaudía en silencio, maravillado por el futuro brillante que imaginaba para ellos. ¡Qué lindo!, pensaba, con su corte de pelo tazón que lo hacía ver aún más inocente. Pero su timidez no le permitió acercarse. En cuanto una de las señoras del pueblo le hizo un cumplido por su corte de pelo, Don-chan salió corriendo avergonzado. Su amigo, el que lo había buscado antes, apareció por ahí. «Se fue de nuevo», comentó. «¡Qué fracaso, jaja!». Las otras señoras chismoseaban sobre lo vergonzoso que era Don-chan, mientras él seguía en su mundo, preguntándose si ir a Seúl con alguien llamado Arang sería igual de bonito. Mientras la nueva familia terminaba de instalarse, ese mismo niño, que los adultos llamaban Don-chang, o al menos así le sonó a Don-chan, sonreía con picardía, pensando que era un buen nombre para burlarse. Poco sabía Don-chan que ese niño era en realidad Ji-woo. Unos años después, en el colegio, una nueva estudiante se presentaba frente a la clase. Era Choi Ji-woo y venía de Seúl. Un anuncio que no pasó desapercibido para nadie, aunque la mayoría de los chicos en el salón, con la típica indiferencia adolescente, fingieran no estar interesados. La rutina en el aula siguió su curso, o al menos lo intentó. El profesor pedía que abrieran los libros, pero la mayoría de los estudiantes estaban más cerca de la siesta que de las ganas de estudiar. Don-chan, que estaba sentado cerca, no pudo evitar notar lo pequeño que era el salón y la poca cantidad de alumnos. Era sorprendente, pensó. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Don-chan se armó de valor para preguntarle a la chica nueva: «Vos sos Choi Ji-woo, ¿verdad?». Ella, un poco sorprendida, confirmó. Otra chica, Lee Hye-ji, una estudiante con coletas, se presentó con una energía que rayaba en la insistencia. Le preguntó a Ji-woo si le gustaban las películas, invitándola sin rodeos al club de cine. Ji-woo parecía interesada, y Hye-ji, con una sonrisa que no dejaba dudas, dejó claro que era una recomendación para unirse al club y no una amenaza. Luego, se llevó a Ji-woo hacia lo que parecía ser una sala de reuniones, dejando a nuestro Don-chan un poco confundido. Adentro, en lo que llamaban la sala del club de alta tecnología, estaba Park Chiel-ho, el líder del club y un estudiante a punto de graduarse. Él, de inmediato, le preguntó a Ji-woo cómo conocía a Kim Don-chan, el del corte de tazón, refiriéndose al otro Don-chan, el freshman, por su particular peinado. Ji-woo explicó que eran vecinos y Chiel-ho pareció entender la implicación. Entonces, le hicieron la propuesta directa. Querían que se uniera al club. Ji-woo, para sorpresa de todos, se negó. Don-chan, nuestro protagonista, que seguía observando la escena, sintió un alivio momentáneo. Pero Hye-ji no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Su reacción fue casi un ataque. «¿Quién te crees que sos?», le gritó, mientras Don-chan se sobresaltaba por la intensidad de la situación. Hye-ji insistía, casi forzando a Ji-woo, quejándose de la falta de artistas en el club. Al final, Ji-woo, bajo la presión, terminó llenando la solicitud de admisión al club de cine. Don-chan no podía entender por qué lo había hecho. La razón era simple, aunque triste. La escuela tenía tan pocos estudiantes que los clubes no llegaban al número mínimo de miembros para funcionar. El club de cine, de hecho, había estado cerrado por un buen tiempo. Hye-ji seguía lamentándose de cómo nadie se quejaba de eso, hasta que el Don-chan del tazón, el freshman, soltó una bomba. Se iba a transferir a otra escuela pronto. El club perdía así a un posible miembro y Hye-ji explotó de furia, increpándolo por saberlo y no haber dicho nada. Con la situación en un punto crítico y Hye-ji disculpándose con Ji-woo por el desastre, Ji-woo pensó por un momento. Finalmente, dijo que se inscribiría. Hye-ji la miró sorprendida y la llamó Rana Verde, un apodo para alguien que hace lo contrario de lo que se espera.
Mientras tanto, nuestro Don-chan protagonista estaba en la parada de autobús, esperando para irse. Observaba el paisaje que pasaba por la ventana con su mochila a un lado. Pensaba en Ji-woo. Esa chica Don-chan, se dijo a sí mismo. Consideraba que ella era su flechazo, pero en un giro de su propia mente, asumió que como venía de Seúl, de seguro se transferiría pronto a otra escuela. Rápidamente se convenció de que no valía la pena. Soy joven, ya aparecerán otras, se consoló, mientras el aire fresco del campo le despejaba la mente. Choi Ji-woo, con sus 18 años, ya estaba marcando un antes y un después en su vida, aunque él quisiera ignorarlo. Pero volvamos un poco en el tiempo para entender otras piezas del rompecabezas. Cuando Kim Dong-chan, el chico del corte de tazón, recién se había mudado al pueblo, estaba lleno de esperanza. Se había transferido con la idea de que todo sería un buen comienzo. Sin embargo, la llegada de la familia de Ji-woo al mismo pueblo había sido un desastre desde el primer minuto. Un grito desgarrador de los padres de Ji-woo resonó en el aire, mientras se horrorizaban al ver su jardín delantero, recién plantado con tanto cariño, completamente pisoteado y lleno de pétalos desparramados. ¿Quién hizo esto? ¡Lo había dejado hermoso!, exclamó la madre de Ji-woo con frustración. En un giro del destino, o pura mala suerte, el pequeño Don-chan, el protagonista, pasaba por ahí en su bicicleta. Alguien le preguntó si ya iba a la escuela. Ajeno al caos que había causado, notó que sus ruedas estaban cubiertas de tierra y sí, pétalos. En ese momento no se dio cuenta, pero esos pétalos eran de las flores que la familia de Ji-woo acababa de plantar, y él, sin querer, había sido el responsable de destrozar la bienvenida. De vuelta al presente y con los recuerdos de ese incidente, el Kim Dong-chan del corte de tazón bajó del colectivo con una expresión pensativa. Aún le daba vueltas la cabeza la extraña actitud del otro Dong-chan, el protagonista, y se preguntaba por qué hacía las cosas que hacía. Justo en ese momento, Ji-woo se le acercó, con esa energía contagiosa que la caracteriza, proponiéndole ir juntos a la sala del club porque había un anuncio importante. Ella se guardó los detalles, queriendo mantener el misterio. Ya en el aula, Ji-woo comentó que había visto al protagonista Don-chan llegando en bicicleta esa mañana. El Kim Dong-chan, el freshman, le sugirió que si tenía preguntas, podía hablar con él. Ji-woo, siempre amable, excusó al protagonista diciendo que era solo tímido y le costaba expresarse, recordando el disgusto del día anterior. Fue entonces que el Kim Dong-chan, el freshman, sabiendo que Ji-woo vivía cerca del protagonista, le pidió que lo cuidara. Ella aceptó, pero en la mente de Kim Dong-chan, del freshman, rondaban pensamientos más oscuros, como si la gente con problemas de personalidad ya tuviera los rumores corriendo. Mientras tanto, en la escuela, la búsqueda del protagonista Dong-chan estaba en marcha. Park Chol-ho, el líder del club de cine, estaba confundido. Dong-chan se llevó la llave, pero no está en la sala del club, dijo. Al final lo encontraron. Estaba afuera, sentado en un banco bajo un árbol, absorto en sus apuntes, ajeno a que el líder del club lo llamaba. Parecía que, una vez más, Dong-chan estaba en su propio mundo. Los miembros del club de cine, liderados por una enérgica Hye-ji, finalmente lo encontraron. Sentado en un banco, con la llave del club en su poder y absorto en sus apuntes, Dong-chan parecía ajeno a la urgencia que lo rodeaba. Hye-ji, visiblemente molesta, le reclamó por llevarse la llave y salir así, justo cuando ella iba a hacer un anuncio importante sobre la entrega de la película al equipo de producción. La situación se puso incómoda cuando Dong-chan, sin muchas ganas, se negó a cooperar. Hye-ji, frustrada, preguntó al líder Chol-ho si alguna vez había filmado algo, a lo que él respondió que no. El club estaba lleno de principiantes, como bien señaló Kim Dong-chan, freshman, tratando de aliviar el ambiente. Aún así, Dong-chan se mantuvo firme en su decisión de no participar, intentando escabullirse. Pero el club no se rendía fácil. En un intento por retenerlo, le ofrecieron el puesto de director de arte, ya que Kim Dong-chan, freshman, lo había visto garabatear una vez. Dong-chan reaccionó con una inusual vehemencia, declarando que odiaba esa idea y que no quería hacerlo. Su rechazo fue tan marcado que dejó a los demás desconcertados. Sin embargo, la desesperación del club era grande. La oferta de la mitad de la subvención como incentivo económico fue la clave. Parecía que el dinero podía más que su resistencia. Poco después, Dong-chan fue visto en una tienda de materiales de arte, con los ojos brillando de emoción mientras elegía crayones y lápices, preguntando si lo que tenían era suficiente. Parecía otro, contagiado por una nueva pasión o al menos por una nueva tarea. Más tarde, ya más tranquilo y con un postre helado en la mano, Dong-chan se unió al resto de los miembros en una cafetería. Allí, Kim Dong-chan, freshman, se encargó de invitar a Ji-woo al chat grupal del club,
y, de paso, le pidió el número a Dong-chan. Este último, aunque dudó un momento, finalmente accedió, cerrando así su integración, al menos por ahora, al peculiar club de cine. Poco después, los miembros del club se reunieron en una cafetería para hablar de la película. Park Chan-ho tomó la iniciativa, pero fue Hye-ji quien acaparó la atención al anunciar con entusiasmo que ella sería la guionista y, para sorpresa de todos, también la protagonista femenina. El resto del equipo se quedó boquiabierto. Hye-ji, con una sonrisa, confesó que se le había olvidado avisarles. Cuando Park Chan-ho preguntó por el protagonista masculino, ella no dudó. Ji-woo es el prota. Y para rematar, sentenció, el género es romance juvenil. Esta última revelación pareció ser la gota que derramó el vaso para Dong-chan. Con la cara desencajada, se levantó de golpe. ¿A dónde vas?, le preguntaron los demás sin entender. Pero Dong-chan ya estaba agarrando su bicicleta, pedaleando lejos mientras Hye-ji le gritaba. Ella, confundida, lo vio desaparecer en la distancia y, sin pensarlo dos veces, especuló. ¿Será que no le gusta porque yo soy la heroína? Mientras tanto, Kim Dong-chan, el freshman, estaba formando su propia teoría. Después de un rato, lo vimos saliendo de una tienda con Park Chan-ho, llevando unas cajas de materiales de arte. Parecía que Dong-chan había encargado algo, ya que Park Chan-ho le preguntó si era lo que quería. Una vez afuera, Kim Dong-chan, con una sonrisa enigmática, codió a su compañero. «Yo lo sé todo», le dijo, haciendo un gesto misterioso. En su mente, la situación era clarísima. El protagonista, Dong-chan, no quería estar en el club porque, según su rumor, se iba a mudar pronto. Y su huida de ahora, su repentino desagrado por la película, todo encajaba. La razón era obvia. Dong-chan, el protagonista, sentía algo por Hye-ji y la idea de que Ji-woo fuera el protagonista masculino lo había molestado. Convencido de su brillante deducción, Kim Dong-chan se acercó al protagonista Dong-chan, que ya estaba en su bicicleta. Con una sonrisa de oreja a oreja, se ofreció a ayudarlo. Pero Dong-chan, que no tenía ni idea de las teorías que se cocinaban en la cabeza del freshman, solo lo miró con fastidio. «Estás pesado, mejor corre», le soltó, antes de arrancar a toda velocidad, dejando a Kim Dong-chan atrás, vociferando y sin entender por qué su ayuda había sido rechazada. Kim Dong-chan, el freshman, lo alcanzó con la respiración entrecortada, quejándose de lo pesado que era el protagonista Dong-chan por haberlo abandonado. Pero la queja se diluyó cuando el freshman vio a Ji-woo sentada afuera escribiendo. «¡Estás de vuelta!», le dijo con sorpresa, mientras le preguntaba por qué lo habían enviado con ella. Ji-woo explicó que Hye-ji le había pedido que lo acompañara para que no hablara con extraños y sugirió que los dos chicos se conocieran mejor. Sin perder el tiempo, el freshman empezó a especular de nuevo sobre la película, proponiendo a Dong-chan como el protagonista masculino. «Mirá qué pinta tiene, con ese pelo sedoso y esos rasgos fuertes», insistió, y sin pedir permiso, intentó apartarle el flequillo. Fue un error. Dong-chan reaccionó de inmediato, le dio un manotazo y le gritó con furia por tocarle el pelo. El freshman, aturdido, solo atinó a reír con nerviosismo, disculpándose y diciendo que Dong-chan era un punk muy sensible. Esa noche, Dong-chan, avergonzado y pensativo, se sentó afuera de su casa. La mente le daba vueltas a su reacción. Nadie, pero nadie le había visto el pelo sin el flequillo y odiaba que se lo tocaran. Había reaccionado fatal. Mientras tanto, Ji-woo, desde la ventana de su casa, también pensaba en el incidente, dándose cuenta de lo mucho que protegía a Dong-chan su flequillo. Dong-chan, frustrado, intentó enviarle mensajes a Ji-woo para disculparse, pero ella no los leía. Justo cuando pensaba que tendría que esperar al día siguiente para hablar con ella en la escuela, Ji-woo salió a tirar la basura. Él la vio y ella lo llamó. «Lo siento», le dijo Dong-chan, visiblemente arrepentido. Ji-woo, amable como siempre, le aseguró que estaba todo bien, pero él insistió. «No, fui un mal educado, tendría que haber pensado antes». Ella volvió a tranquilizarlo, pero la verdad detrás de su reacción explosiva era mucho más sencilla y un poco ridícula. «Solo querías mantener tu imagen frente a la nuna que te gusta, ¿verdad?», le soltó Ji-woo, entendiendo todo. Y Dong-chan, un poco avergonzado pero aliviado, pudo admitirlo. ¡Claro! En un salto al pasado, el joven Dong-chan cerraba la puerta de golpe, rojo de vergüenza, mientras una voz adulta lo tildaba de pequeño insolente por sonrojarse tan fácilmente. Y es que el jardín de la casa de Ji-woo había sido vandalizado otra vez, esta vez con basura esparcida y un daño aún mayor.
Ji-woo y un familiar, indignados, se asomaban para ver quién podría ser el culpable de tanta falta de respeto. Poco después, veíamos al joven Dong-chan, completamente empapado, con el pelo goteando. Se disculpaba tímidamente mientras se alejaba en su bicicleta, pero por dentro, la bronca era otra. Se preguntaba si así era como la gente del campo se comunicaba y se vengaba. Sus ojos se clavaron en el flequillo del otro chico, que en realidad era Ji-woo, a quien él confundió, pensando que ese flequillo le impedía ver qué tramaba. Con una sonrisa en la cara, se juró a sí mismo que iba a descubrir qué escondía debajo de ese flequillo, pasara lo que pasara. De vuelta al presente, el freshman Kim Dong-chan se rascaba la cabeza, atando cabos. No le parecía normal que el jardín de Ji-woo ya hubiera sido desordenado antes. Recordaba cómo el protagonista Dong-chan no lo quería en el club y su reacción violenta al tocarle el flequillo. Viendo el jardín de Ji-woo con más basura, el freshman finalmente llegó a una conclusión. «Sé quién fue», dijo a Ji-woo y a un adulto. «Fue nuestro vecino, Dong-chan». El adulto se lo tomó a risa, pero el freshman estaba convencido de su sospecha. Ji-woo, sin embargo, defendió a Dong-chan. «Él es un buen chico, ayuda a sus padres, no podés andar acusando a tus amigos así». El freshman se quejó, aclarando que Dong-chan no era su amigo y era un año menor. Lo empujaron, instándolo a que se duchara y fuera a la escuela. Frustrado, Kim Dong-chan caminaba por los pasillos de la escuela. Le molestaba cómo todos le daban la razón al protagonista Dong-chan, a quien apenas conocían, y encima tenía que llevarle un refrigerio. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos para hacer un recreo. Al mirar por la ventana de un aula, vio al protagonista Dong-chan sonriendo, tan tranquilo, como si nada lo preocupara. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos para hacer un recreo. Al mirar por la ventana de un aula, vio al protagonista Dong-chan sonriendo, tan tranquilo, como si nada lo preocupara. El freshman Kim Dong-chan, con el refrigerio en mano, se acercó a esa misma ventana y miró dentro del aula, donde los alumnos estaban desplomados sobre sus pupitres, como si la clase de ética los hubiera aniquilado. Reconoció a Dong-chan, el protagonista, dormido sobre una pila de libros que usaba como almohada. El freshman pensó que ya se había rendido con el estudio. Intentó despertarlo con la caja de refrigerios, pero Dong-chan no se movió, ocultando sus ojos con su flequillo. Solo después de un momento, el protagonista levantó la cabeza lentamente, preguntándole qué hacía él ahí. Justo en ese instante, el timbre sonó, desatando el caos. Los demás alumnos se levantaron como resortes y salieron corriendo. En el tumulto de la estampida, una patada accidental hizo que el libro de Dong-chan volara por la ventana. El protagonista, que todavía estaba medio dormido, se asomó y vio cómo su libro caía al exterior. Se quedó un poco confundido, preguntándose qué hacía el freshman Kim Dong-chan por ahí y si su presencia tenía que ver con lo que había pasado esa mañana, aunque ya se había disculpado por ello. Más tarde, Ji-woo y el freshman Kim Dong-chan estaban sentados en un banco después de la clase de gimnasia. Relajados. Ji-woo le comentó al freshman que había estado bastante bien en la clase, incluso saltando el cajón como si fuera un conejo. El freshman se rió y le preguntó si quería jugar al baloncesto con los demás, pero Ji-woo le dijo que no era muy bueno, que de chico no había tenido mucho tiempo para jugar afuera, porque siempre estaba en la academia. Explicó que sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y por eso se habían mudado al pueblo, y que a él le gustaba mucho este lugar, que se sentía tranquilo y relajado, si no fuera por un pequeño punk territorial que le arruinaba el ambiente. Mientras el freshman hablaba de conseguir una bicicleta y del lindo paisaje, Ji-woo señaló hacia una ventana. «Ahí está Dong-chan», dijo. El freshman, sin dudarlo, gritó el nombre de Dong-chan, quien se asomó por la ventana con una expresión seria, como si ya supiera lo que se venía. El freshman Kim Dong-chan, visiblemente enojado, no podía creer la actitud del protagonista Dong-chan. «¿En serio? ¡Qué mocoso tan maleducado!», se quejaba. Pero Ji-woo, con su calma habitual, lo defendía. «Solo se siente incómodo con extraños, pero no es un mal chico, ¿te acordás?». Mientras Ji-woo intentaba calmarlo, el freshman no podía dejar de pensar en Dong-chan. Recordaba haberlo visto un momento en el aula y sus ojos se veían amables. «¿Por qué los esconde?», se preguntaba. Algo no le cuadraba. Todos los demás parecían quererlo, pero él no podía sacarse de encima la sospecha. Con el libro de Dong-chan tirado en el suelo, el freshman sentía que tenía que atrapar al culpable antes de que todos se encariñaran más.
Ji-woo, al ver el desastre, se apresuró a recoger los sándwiches y la caja que habían caído. El freshman la ayudó, pero por dentro seguía cuestionando. ¿Un buen chico, decís? ¿Él nunca haría algo así? Su mirada se fijó en Don-chan, que aún estaba en la ventana. ¿Estás segura?, pensó con desafío. Decidido a probar su punto, el freshman encontró el lugar perfecto para espiar. Un pequeño cuarto de almacenamiento con vista al jardín y a la puerta. Es un cuarto mugriento, pero es perfecto para vigilar, pensó. Convencido de que todos estaban siendo engañados por Don-chan, se preparó para la vigilancia. Se armó con su teléfono, la consola para el aburrimiento y una luz de mocha por si le daba miedo. Recostado en un colchón en el suelo, listo para la espera, lanzó un desafío mental. Ya vas a ver, Kim Don-chan, les voy a mostrar lo hipócrita que sos. Pero la espera se hizo larga. 10 minutos, luego 30. Poco a poco, el vigilante se fue quedando dormido, vencido por el cansancio. Ya en su sueño, el freshman corría agitado entre bolsas de basura, frustrado. ¿Por qué no me creen?, gritaba. Yo lo vi, a ese mocoso maleducado del corte de tazón, exclamaba. Antes de resbalar y caer, como si sus propios esfuerzos se volvieran en su contra. El sueño se rompió con un golpe seco, y Kim Don-chan, el freshman, sintió un dolor real en la cabeza. Medio aturdido, abrió los ojos y lo primero que vio fue una retaguardia. ¿Quién sos vos?, preguntó, sobresaltado. La figura se giró, revelando a Don-chan, el protagonista, quien lo mandó a callar. En ese momento, el freshman lo reconoció, y Don-chan, con una ligera sonrisa, pareció reconocer la incomodidad de la situación. Ah, claro, el trasero de Don-chan. La escena escaló rápidamente. Ambos se gritaron mutuamente, el freshman exigiendo saber qué hacía el protagonista allí. Este, por su parte, pensaba si el chico estaba a punto de recurrir a la violencia. En el apuro, mientras el freshman intentaba salir, terminó pisoteándole la cabeza al protagonista, quien soltó un quejido. Con la bicicleta en mano, el freshman pedaleó lejos, dejando atrás al protagonista, quien gritó acusándolo de haber vandalizado la casa. El freshman se defendió, diciendo que la casa ya estaba así cuando él llegó, y le preguntó con sorna, ¿vos pensás que te voy a creer eso? Pero una voz externa, de un adulto, intervino, aclarando que el freshman había estado dormido y reprendiendo al protagonista por lanzar acusaciones sin pruebas. Mientras el freshman se alejaba pedaleando, el protagonista, frustrado y un poco aturdido, regresó a casa. Apenas entró, le preguntaron por qué llegaba tan tarde. Al día siguiente, en la escuela, el freshman Kim Don-chan fue a la máquina expendedora a buscar algo para tomar. Abrió la lata, dio un buen trago y con un suspiro de alivio tiró el envase en el cesto. Pero la tranquilidad duró poco. De repente, el protagonista Don-chan apareció, con hipo, apoyado en la máquina, observándolo. El protagonista Don-chan, con una sonrisa irritante, le preguntó si se había molestado en tirar el envase a la basura o simplemente lo había dejado tirado por ahí. El freshman no le dio importancia y siguió su camino, pero Don-chan lo siguió de cerca. Con el hipo interrumpiendo su habla, lo siguió provocando. Así que ya comiste y tomaste tu gaseosa. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a arrastrarte de nuevo al cuarto de almacenamiento como ayer? El freshman, sorprendido, le preguntó cómo sabía que había estado allí. Don-chan no dudó en restregárselo. Estabas haciendo vigilancia para atrapar al vándalo del jardín, pero te quedaste dormido, como vos mismo dijiste. Luego, con una burla aún más descarada, añadió que parecía que el freshman prácticamente se había mudado al cuarto con su colchón y su consola. El freshman, harto de las provocaciones, le cortó el rollo. Deja de decir locuras, Don-chan. Ya es bastante patético que busques atención molestando a la gente, pero ¿no te parece demasiado tirar basura en el jardín de alguien? ¿Y varias veces? La acusación resonó con fuerza. Don-chan se puso furioso, le gritó que lo estaba sacando de quicio, que no tenía nada que ver con esa basura y que no le interesaba. En él. En medio de su arrebato, resbaló en la escalera. El golpe fue seco. Cuando despertó, el protagonista Don-chan estaba en la enfermería de la escuela, con la cabeza vendada y un dolor punzante que le hacía ver estrellitas. A su lado, detrás de la cortina que separaba las camas, estaba el freshman, quien con un tono un poco más suave le preguntó si estaba bien. Don-chan apenas pudo responder. Volvieron a su mente los momentos posteriores al accidente. Él tendido en las escaleras, la gente a su alrededor murmurando y señalándolo como el pibe ese, el de los flequillos que le cubren los ojos.
Hazy, preocupada, se había acercado corriendo preguntando qué había pasado y tratando de levantarlo, pero se dio cuenta de que era demasiado pesado para ella sola. Hazy, al ver a Ji-woo cerca, le pidió ayuda desesperada. Ji-woo, aunque sorprendida, no dudó. Entre los dos lograron llevar a Donchan, inconsciente y con la cabeza sangrando, a la enfermería. Un rato después, Donchan abrió los ojos, la cabeza vendada. Kim Donchan, el freshman, estaba sentado en la cama de al lado. Donchan murmuró un "lo siento" casi inaudible, pero enseguida se le notó el resentimiento. «¿Por qué me seguís acusando?», le preguntó con una voz apenas audible. «Si seguís así, capaz que un día me morís». El freshman, sin inmutarse, le contestó: «Bueno, ya que estamos, contame, ¿por qué creíste que era yo el que dejaba basura?». Mientras tanto, en el pasillo, Ji-woo hablaba con otro compañero sobre el incidente. «Lo llevé a la enfermería, pero hay algo que no me cierra», comentó ella. Recordaba las acusaciones del freshman y la furia de Donchan. De vuelta en la enfermería, la tensión era palpable. El freshman, frustrado, le reprochó a Donchan: «Mirá, por más que te pareciera sospechoso, ¿no crees que tendrías que haberme preguntado antes de acusarme? ¿En serio?». Donchan, con la mirada de enojo que siempre tenía cuando se hablaba de su flequillo, le respondió con un tono cortante: «Vos no preguntaste, ya tenías la mente hecha, me mirabas como si fuera un imbécil». El freshman lo miró fijamente. Sí, la gente decía que Donchan era tímido, un buen chico, pero con él nunca había sido amable. Se había opuesto a que se uniera al club, era rudo, súper sensible y nunca le mostraba los ojos. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no te deja ver lo que piensa? Con ese pensamiento resonando, el freshman se quedó mirando a Donchan, que seguía con su flequillo tapándole por completo la cara, como si escondiera algo. Un silencio incómodo llenó la habitación. Pero para Donchan, ese flequillo era más que un simple peinado, era un escudo. En su cabeza resonaban las palabras de alguien del pasado: siempre y cuando no lo muestres. Una verdad oculta, una herida que solo él conocía. Mientras tanto, afuera de la enfermería, la preocupación flotaba en el aire. Park Cheol-ho, el líder del club de cine, agitado preguntó: «¿Dónde está Donchan? ¿Cómo es que un pibe que se cayó por las escaleras se fue tan rápido?». Luego, dirigiéndose a Ji-woo, la cuestionó directamente: «¿Qué le dijiste para que actuara así?». Ji-woo intentó explicar que solo había sido un malentendido, que estaban conversando, pero Cheol-ho, con el ceño fruncido, ya tenía sus propias ideas. «Vos fuiste la que le anduvo diciendo cosas sobre ser territorial por un tupper de plástico. Había otras cosas sospechosas también». Ji-woo, apretando los puños, se limitó a repetir: «¿Sospechoso? Entonces, ¿qué le dijiste vos a él?». El freshman, aún digiriendo lo sucedido, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Donchan y la desconfianza que le generaba ese flequillo que todo lo cubría. «¿Cómo voy a confiar en vos?», pensaba, mientras miraba a Donchan, que seguía con la mirada perdida. ¿Habría sido demasiado duro?, se preguntaba, viendo la curita en el brazo de Donchan. De repente, una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Donchan. Él mismo se sorprendió al sentirla y se la secó rápidamente con el puño, como si nadie lo hubiera visto. Pero el freshman sí lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, totalmente atónito. ¿Está llorando ahora mismo?, pensó con pánico. El malestar era demasiado. Quiso huir. «Me voy», dijo, intentando escapar. Pero Ji-woo, más rápida, le agarró el brazo. «No, espera», lo detuvo. Ji-woo le reprochó: «¿No te dije? No es un chico malo. Donchan llora cuando se emociona. Es un llorón total». La escena era un tanto surreal, Ji-woo defendiendo al punk territorial que lloraba. Después de todo el alboroto en la enfermería, Donchan, buscando un respiro, se subió a su bicicleta. Rodaba por un camino rodeado de naturaleza, el viento en la cara, las ruedas girando a toda velocidad. Pero de repente frenó en seco, como si una idea o un recuerdo lo hubiera asaltado, dejándolo quieto en medio del camino. Donchan se dejó caer, respirando con dificultad, como si ese viaje en bici le hubiera drenado toda la energía, o como si un recuerdo lo asfixiara. Y claro, era un recuerdo. Un flashback de su niñez, de una voz que le decía: «Tu nombre es Donchan, ¿verdad? Tus ojos son tan brillantes». El pequeño Donchan estaba empujando una carretilla llena de tierra, y el hombre que hablaba le decía, entre risas, que no tenía plata y que no intentaba estafarlo. Era una conversación casual, pero luego el tono cambió.
El grito, ¡profesor!, y el sonido de alguien corriendo, dejando al joven Don-chan atrás pidiendo perdón por algo que había hecho. El hombre lo consoló, le dijo que no había hecho nada malo, que era culpa suya, y le enjugó las lágrimas. Pero la consola vino con una condición. Me gustaría que guardes esto en secreto. Hasta que nos volvamos a ver. Chan, tus ojos tienen un encanto que atrae a la gente, así que manténlos cubiertos y pretende no saber nada, y yo volveré a estar a tu lado. El pequeño Don Chan, dolido y vulnerable, solo pudo aceptar. Está bien. Pero el Don Chan del presente, sentado en su bici, no aguantó más. ¡Pura farsa! ¡Todo es una mentira!, gritó en su mente, la promesa rota resonando con amargura. Él no va a volver. Las lágrimas le caían mientras pensaba que el hombre debió haberle dicho que odiaba verlo llorar. Recordó las acusaciones del freshman, cómo, a pesar de haber mantenido sus ojos cubiertos por tanto tiempo, igual lo culpaban y le decían que no era de fiar. Con la mano temblorosa se tocó el flequillo. No, se dijo con firmeza, ya no quiero estar atado a esa persona para siempre, esa es la única razón. Y para que quede claro, añadió para sus adentros, con un punto de humor defensivo, esto no tiene nada que ver con esa tal Choi Ji-woo. Decidido, Don Chan fue directo a la peluquería. Sentado en la silla, con el barbero detrás, explicó su decisión. Hago esto porque estoy harto. El barbero, sorprendido, preguntó por el cambio radical, mencionando que creía que el flequillo era parte de su identidad. Pensó que tal vez se trataba de un cambio emocional, como cuando la gente se corta el pelo después de una ruptura. Pero Don Chan lo negó, aunque no dio más explicaciones. El barbero, con una sonrisa sincera, lo tranquilizó. Está bien, sea lo que sea, hiciste una buena elección. Sé lo hermosos que son tus ojos. La etapa del flequillo había terminado. Don Chan agradeció al barbero, pero la paz de esa decisión no duró mucho. La campanilla de la entrada sonó y, para su sorpresa, el freshman Kim Dong-chan entró al local. El protagonista se estremeció, buscando un lugar donde esconderse rápidamente. Una imagen fugaz de un niño huyendo envuelto en una capa rosa, como un eco de su propio pasado, y el miedo a ser descubierto cruzó por su mente. Mientras el freshman se acomodaba en la silla, el barbero, ajeno a la situación, le hizo algunas preguntas. Don Chan se escondía detrás de una pared, escuchando cómo el recién llegado hablaba de haberse mudado hacía un par de semanas. El barbero, sin darle mucha importancia, asumió que el otro cliente simplemente se había ido sin completar su corte. El freshman, sin sospechar nada, daba instrucciones súper detalladas sobre su estilo, pidiendo incluso un permanente y quejándose del volumen de su pelo. El barbero, con una mezcla de paciencia y exasperación, intentaba seguirle el ritmo. La conversación se puso un poco más personal. El freshman le contó que venía de Seúl y lo difícil que había sido la presión académica allá. Pero lo que realmente captó la atención de Don Chan fue cuando el barbero preguntó si se llevaba bien con sus compañeros. El freshman dudó un momento, y Don Chan, desde su escondite, pensó: suena como si lo conociera desde hace más tiempo que yo. Su sospecha se hizo más fuerte. El freshman siguió hablando, contando que se había unido al club de cine, aunque ahora era más bien de hacer películas. El barbero, con su entusiasmo habitual, le dijo que con su buena pinta seguro iba a ser el protagonista. El freshman se sonrojó un poco, restándole importancia. Y entonces llegó la confesión que Don Chan no esperaba. El freshman soltó que en el club había otro miembro al que le había dicho algo bastante feo. Pensó en voz alta que, quizás, haberlo insultado en una discusión habría sido mejor que herir sus sentimientos por haberlo malinterpretado completamente. Se dio cuenta de que lo había prejuzgado, asumiendo que actuaba de forma posesiva, cuando en realidad el otro Don Chan nunca había tenido un interés particular en él. Ahora se veía a sí mismo como el grosero y se prometió que la próxima vez que lo viera se disculparía. Con esa resolución, el freshman salió de la peluquería, sintiéndose renovado con su nuevo corte. El peluquero, satisfecho, le aseguró que no había necesitado ninguna permanente, solo un buen corte para quitarle el peso al pelo. Mientras tanto, en la escuela, los chicos del club de cine estaban en plena discusión sobre las locaciones para su película. Querían que la historia se sintiera auténtica, con un toque de los 80 y 90, así que decidieron usar el edificio principal, el viejo, en lugar del nuevo y más moderno.
Justo cuando estaban en eso, el profesor interrumpió con una noticia que heló la sangre de algunos. Se acercaban los exámenes de mitad de semestre. Al salir de clases, el freshman Kim Dong-chan seguía un poco molesto por la noticia de los exámenes, pero sus amigos, eufóricos, lo invitaban a ir a un karaoke. De repente, su celular vibró. Era su mamá. Para su sorpresa, le dijo que ella y su papá iban a ir a ayudar a la familia del otro Dong-chan, y que Ji-woo también los acompañaría. Le pidió al freshman que se asegurara de volver a casa. La noticia lo dejó pasmado. Ji-woo, que estaba cerca y había escuchado la conversación, lo miró con una sonrisa divertida. «Buena suerte», le dijo con un tono de burla. «Sácate la mano de la cara, estás sonriendo, ¿verdad?». El freshman se quedó pensando en cómo, a pesar de todo lo que pasaba, no había hablado con nadie en clase más que con Hae-ji. El freshman se quedó pensando en cómo, a pesar de todo lo que pasaba, no había hablado con nadie en clase más que con Hae-ji. Era una situación que lo inquietaba. Un rato después, lo vemos esperando en la puerta de la escuela. Ya habían pasado 10 minutos, y mientras revisaba su celular, se preguntaba dónde estaría Dong-chan. Le parecía incómodo llamarlo después de lo que había pasado en la enfermería, pero necesitaban irse. De pronto, su mirada se encontró con la de Dong-chan, quien estaba parado junto a él en la puerta, como si nada. Pero al verlo, algo en sus ojos lo atrapó. Eran como pozos profundos, pensó el freshman, o como una montaña después de la lluvia, pesados pero refrescantes. Nunca imaginó que alguien en su escuela pudiera tener una mirada así, que te invitaba a perderse. Un momento de distracción que lo hizo olvidar por completo la impaciencia. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que lo había estado mirando fijamente, se puso rojo y decidió llamar a Dong-chan. Lo que no esperaba era escuchar el ringtone a su lado. El freshman lo miró sorprendido mientras escuchaba el ringtone cerca de él. Dong-chan, con el teléfono en la oreja, le decía tranquilamente que había estado ahí todo el tiempo, esperando por él en la entrada principal. Sin más demora, los dos se dirigieron a la casa de Dong-chan. Cuando llegaron al campo, los padres del freshman y Ji-woo ya estaban ahí, trabajando la tierra. La madre de Dong-chan, con una sonrisa, los saludó. «¡Ya llegaron los muchachos!» y llamó a su hijo. Dong-chan, con un entusiasmo contagioso, le gritó a Ji-woo que había llegado a casa. Su mamá, al verlos parados un poco distantes, no pudo evitar preguntar si se habían encontrado en la entrada o si por el contrario habían tenido algún problemilla. Dong-chan sonrió con disimudo mientras el freshman lo miraba con una expresión de desconcierto. Se notaba la tensión entre ellos, estaban en silencio, dándose la espalda como si hubieran discutido. Pero a pesar de la extraña atmósfera, Dong-chan terminó llevando al freshman en su bicicleta. Mientras pedaleaban, el freshman no podía quitarle los ojos de encima. Su corazón latía con fuerza. Él actúa igual que él, tiene que serlo, pensó, observando la espalda de Dong-chan con el ceño fruncido, intentando entender por qué. Impulsado por la curiosidad y quizás por un poco de culpa, el freshman se atrevió a preguntar: «Che, Dong-chan, ¿te molestó lo que te dije la última vez? ¿Por eso te cortaste el flequillo? ¿Porque te dije que no podía saber lo que pensabas o que no podía confiar en vos? ¿Fue por mí?» Dong-chan, sin mirarlo, respondió que no, que se lo había cortado porque él mismo quería, porque le molestaba. El freshman se quedó un poco fastidiado por la respuesta, pero Dong-chan lo interrumpió con una sonrisa picarona. «Qué molesto», pensó el freshman para sí mismo, viendo cómo Dong-chan sonreía como un bobo mientras él hablaba. «De verdad que sos Dong-chan», le dijo en voz alta. «Mirá qué fácil te pones colorado». Dong-chan, molesto por la observación, le cortó. «No te incumbe si me corto el pelo o no. Deja de hablar atrás, así podemos viajar en paz, dale». El freshman, sin inmutarse, le replicó: «Uy, pareces un viejo», y para rematar, le pellizcó la oreja. «Viejo, tenés las orejas rojas». Dong-chan se sobresaltó, pidiéndole que parara mientras la bicicleta empezaba a tambalearse peligrosamente. En medio del caos, el freshman gritó: ¡Un gato marrón adelante! Intentando esquivarlo, la bicicleta perdió el equilibrio y los dos chicos terminaron en el suelo, mientras el pequeño felino huía despavorido. Al freshman lo vistieron con un sombrero peculiar y unos pantalones floreados que le quedaban enormes, mientras Dong-chan, aunque también llevaba un atuendo similar, parecía tomárselo con más calma. «Bueno, ya rociamos cal sobre todo esto», dijo alguien, «así que lo que ustedes pueden hacer es esparcir el fertilizante». El freshman, con guantes y sombrero, empezó a arrojar el abono. Mientras lo hacía, no podía evitar recordar el camino a casa, cuando el olor a pasto era tan agradable y fresco.
Pero ahora, con el fertilizante en las manos, se sentía fatal. ¡Qué horrible es esto!, pensó, casi llorando antes de que Dong-chan lo llamara. Dong-chan, viendo su angustia, se disculpó por lo del tupper de sándwich, aclarando que no sabía que estaba ahí. El freshman, aún afectado por el fertilizante, aceptó la disculpa, reconociendo que había sido su culpa dejarlo por la ventana sin avisar. «La verdad, te ves bastante bien con esos pantalones holgados», le dijo Dong-chan, en un tono que el freshman no supo si era burla o un comentario genuino. El freshman se sintió ignorado por el comentario. En ese momento, un recuerdo le vino a la mente, uno de cuando lo estaba vigilando. Vio a Dong-chan con el flequillo de antes irrumpir en un lugar, agacharse de una forma que le pareció sospechosa y luego irse con alivio, como si hubiera hecho algo indebido. Esa imagen había alimentado sus sospechas, pero ahora, mirando a Dong-chan con su nuevo corte y esos ojos tan cautivadores, empezó a dudar. «Dong-chan», pensó, fijando su mirada en él, «¿vos sabés algo, verdad?». Los ojos de Dong-chan eran diferentes, no eran como el océano, no, eran como la lluvia después de una tormenta en la montaña, intensos pero al mismo tiempo refrescantes. Este chico, que parecía una aparición bajo la lluvia, lo estaba descolocando por completo. Mientras tanto, en el campo, la madre de Dong-chan y Ji-gu seguían trabajando. Fue entonces que escucharon un grito alegre. «¡Llegué a casa!». Dong-chan, con una sonrisa radiante y su nuevo corte de pelo, corrió hacia ellas. «¡Ji-gu!», exclamó, contento de verla. La mamá de Dong-chan, curiosa, preguntó si los dos se habían encontrado en la entrada. El freshman, con el ceño fruncido, se quejó, lanzando una mirada a Dong-chan. «¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Pelearon?». Dong-chan, en cambio, solo sonreía de lado, sin decir nada. Pero a pesar de la tensión, o tal vez por ella, terminaron yendo juntos en la bici de Dong-chan, con el freshman en la parte de atrás. Mientras avanzaban, el freshman no podía evitar sentirse raro. El corazón se le aceleraba. Miraba la espalda de Dong-chan y pensaba, «Esto es como él». Le impactaba el nuevo look de Dong-chan, pero a la vez le traía viejos recuerdos que lo hacían dudar. Pensaba que Dong-chan se parecía a ese pequeño punk territorial de su pasado. Pero, ¿por qué se habría cortado el flequillo entonces? «Che, Dong-chan», dijo el freshman rompiendo el silencio. «¿Te molestó lo que te dije la otra vez? ¿Lo de que no podía confiar en vos o saber lo que pensabas? ¿Por eso te cortaste el pelo?». Dong-chan volteó a verlo con una expresión que el freshman no pudo descifrar. «No, para nada. Yo quise cortármelo. Ya me estaba molestando». El freshman lo miró molesto. Dong-chan estaba ahí sonriendo de oreja a oreja como un tonto mientras él intentaba hablar en serio. «De verdad que sos Dong-chan», pensó el freshman, viendo lo fácil que se sonrojaba. «Lo de mi pelo no es asunto tuyo», le dijo Dong-chan. «Deja de hablar ahí atrás y vamos tranquilos, ¿dale?». «¡Wow! Sonás como un viejo», respondió el freshman, y sin pensarlo dos veces, le dio un pellizco en la oreja. «Mira, vendés las orejas rojas». «¡Para con eso!», exclamó Dong-chan perdiendo el equilibrio. La bicicleta empezó a tambalearse. Un gato marrón en el camino», gritó el freshman. «¿Qué? ¡Michi!», dijo Dong-chan intentando esquivarlo. Demasiado tarde. La bicicleta se fue al suelo con un crash y ellos con ella, mientras el gato huía asustado. En medio del desastre se escuchó una voz de fondo, preocupada. «Listo, acabamos de echarle cal a todo esto». Habían chocado justo en el campo donde se estaba trabajando. Una voz de adulto les indicó que, ya que estaban ahí, podían ayudar esparciendo el fertilizante. El freshman, vestido con un sombrero y un atuendo de granjero enorme y lleno de flores, no podía creer su suerte. Él, que venía pensando en lo lindo que olía el pasto en el camino a casa, ahora se encontraba revolcando tierra y lanzando abono, con una expresión de disgusto que no podía disimular. ¡Qué horror! La situación era tan desagradable que hasta se le escapaban unas lágrimas mientras intentaba sacudirse el fertilizante de las manos. Dong-chan, en cambio, parecía tomarse todo con más calma, observándolo. Fue entonces cuando Dong-chan, con un tono algo arrepentido, se acercó al freshman. «Perdón por lo del topper de sándwich», le dijo. El freshman, un poco desconcertado al principio, terminó aceptando la disculpa y reconoció que él también tuvo su parte de culpa por haberlo dejado por ahí sin avisar. Incluso, en un momento de distensión, hasta le lanzó un cumplido inesperado sobre cómo le quedaban los pantalones holgados. Pero la cabeza del freshman seguía dando vueltas. Mientras Dong-chan parecía ignorarlo, un recuerdo golpeó al freshman. Una imagen en blanco y negro de Dong-chan, con su viejo flequillo, irrumpiendo en lo que parecía ser una especie de vigilancia suya, y en un acto bastante peculiar le había mostrado la parte de atrás antes de irse como si nada.
De vuelta en el presente, con esa imagen en mente, el freshman miró a Don-chan a los ojos. «¿Vos sabés algo, verdad?», le preguntó directamente. Don-chan, apretando su ropa, no respondió de inmediato. Parecía dudar y solo dijo que tenía un sospechoso en mente, pero que no estaba seguro del todo. El freshman, rápido, asumió que se trataba de alguien que hacía esas cosas todo el tiempo. Pero Don-chan, con una mirada seria, refutó la idea. «No sé si es así, pero de toda la gente de acá, esa es la más desagradable», afirmó. El freshman se sorprendió. «¿Qué tipo más despreciable?», pensó para sí mismo. No podía creer que Don-chan dijera algo así de alguien. En ese momento, la voz alegre de Ji-woo rompió la tensión, anunciando que era hora de cenar. Pero para Don-chan, la jornada no terminaba. Con la misma seriedad que antes, pensó en voz alta. «De todas formas, voy a seguir vigilando. Todavía necesito pruebas». La búsqueda de la verdad era algo que no pensaba abandonar. Don-chan estaba decidido a encontrar la verdad, y aunque el freshman no quería líos, Don-chan ya lo había arrastrado a la mitad de todo. Poco después, el sol de la mañana ya brillaba, y el freshman llegaba a la escuela. Estirándose y bostezando, notó lo tranquilo que estaba el lugar a esa hora. Se preguntaba si Don-chan aparecería pronto, cuando de repente un borrón pasó a su lado. Don-chan en su bici, con la mirada fija al frente tan concentrado que ni siquiera lo vio. «Don-chan», gritó el freshman, alcanzándolo en el estacionamiento de bicis, un poco molesto. «¿Cómo pudiste ni siquiera mirar para atrás?». El freshman, algo irritado, le preguntó si siempre llegaba tan temprano. Don-chan simplemente respondió que hoy se le había antojado. Don-chan, con su nueva confianza, lo miró con una sonrisa un tanto pícara. Mientras entraban, el freshman comentó que ya no usaba esas bolsitas para los zapatos desde la primaria, preguntándole si en la escuela de Don-chan tampoco lo hacían. Don-chan explicó que en su antiguo colegio habían puesto un mueble grande para los zapatos el año en que él empezó, así que cada escuela era diferente. El freshman, curioso, le preguntó si alguien había visto su nuevo corte de pelo y qué le habían dicho. Don-chan empezó a responder que se había ido temprano el día anterior para cortárselo, pero antes de que terminara, una voz familiar y enérgica los interrumpió. «Ji-woo», exclamó Don-chan, sorprendido. Ji-woo, junto a otros compañeros como Heji, se abalanzaron sobre él, eufóricos. «¡Tu pelo!», gritaron, y un coro de voces llenó el pasillo. «¡Cortaste tu flequillo! ¡Déjame ver!». Don-chan intentó cubrirse la cara, abrumado por la atención, pero era inútil. Los estudiantes ya estaban describiendo sus ojos con asombro, comparándolos con una galaxia y el océano. Era evidente que el corte no solo no había pasado desapercibido, sino que había tenido el efecto contrario al que Don-chan tal vez esperaba. Al llegar a su aula, la clase 1-1, la euforia no disminuía. Los estudiantes se agolpaban en la puerta, aún tratando de ver los ojos increíbles de Don-chan, quien, completamente avergonzado, se había encogido en su asiento. El freshman lo observaba desde la distancia, con una mezcla de diversión y sorpresa. «¿Cuánto tiempo vas a esperar ahí?», le preguntó, un poco burlón. «En serio, rendite y andate, no te vamos a morder». Mientras, los de afuera se preguntaban quién era ese chico de segundo que siempre se tapaba los ojos. El freshman no pudo evitar pensar que, de alguna manera, todo esto había tenido un efecto totalmente inesperado. La campana de la escuela marcó el fin de la jornada, y mientras los pasillos se vaciaban, los comentarios sobre el nuevo Don-chan seguían flotando. Heji, con asombro, le recalcaba al freshman que ella, que lo conocía hace 3 años, nunca le había visto los ojos, y el amigo de Don-chan le hacía notar al freshman que al principio pensó que eran hermanos por el flequillo que antes cubría su cara. El freshman no pudo evitar sentirse intrigado, pensando en que algo debió pasar en la escuela media para que Don-chan se dejara crecer ese flequillo. Mientras tanto, Ji-woo se despedía, diciendo que tenía que ir a un lugar antes de irse a casa, y otro compañero le sugería irse con Heji para que no estuviera sola. Parecía que todos tenían sus propios planes al salir de clases. Más tarde, cuando la escuela ya estaba casi vacía, el freshman encontró a Don-chan profundamente dormido en su pupitre. Con una sonrisa sutil, lo despertó y en un gesto inesperado, tomó su mano. «No los cubras», le dijo, refiriéndose a sus ojos. Don-chan, sorprendido, sintió cómo su corazón se aceleraba. El freshman, sonriendo de verdad, le aseguró: «Tu nuevo corte te queda bien, no lo escondas». Ya en casa, bajo la luz del atardecer en los campos, Don-chan, vestido con ropa de trabajo, le preguntó a su madre si sabía algo. Ella dudó, confesando que tenía un sospechoso en mente, pero aún no estaba segura. Él la miró, pensando que seguro se trataba de alguien que hace ese tipo de cosas todo el tiempo. Su madre lo confirmó, diciendo que entre toda la gente que conocía, esa persona era la más desagradable.
El freshman que escuchaba no podía creer la rabia con la que Dong-chan hablaba, diciendo que debía ser un verdadero sinvergüenza. En ese momento, Ji-woo interrumpió la conversación avisando que ya era hora de cenar. Dong-chan, sin perder el enfoque, le dijo al freshman que iba a seguir con su vigilancia porque necesitaba más pruebas y le pidió ayuda. El freshman, con un leve murmullo, dejó claro que no quería meterse en eso. Dong-chan se despidió y se fue, dejando al freshman a solas con su reticencia. A la mañana siguiente, el freshman llegó temprano a la escuela, notando el silencio. Se estiró mientras esperaba a Dong-chan, pero este apareció a toda velocidad en su bicicleta, pasando sin siquiera mirarlo. El freshman lo llamó, un poco exasperado por el esfuerzo que hacía para alcanzarlo. «¿Cómo es que ni siquiera miras para atrás?», le dijo, recuperando el aliento. Dong-chan, con su nuevo corte, lo miró con un toque de fastidio. El freshman le preguntó si siempre llegaba a esa hora, con un tono burlón, insinuando si lo estaba mirando como a un bicho. Dong-chan respondió que no, que hoy había decidido llegar temprano. El freshman solo asintió con una sonrisa pícara, observando a Dong-chan. Ya dentro de la escuela, mientras cambiaban sus zapatos, Dong-chan comentó que no usaba un bolso para los zapatos desde la primaria, a lo que el freshman le preguntó si en su escuela anterior no los usaban. Dong-chan explicó que ahí habían construido un zapatero gigante el año que él empezó, y ambos coincidieron en que cada escuela era diferente. Entonces, el freshman curioso le preguntó si alguien ya había visto su nuevo corte y qué le habían dicho. Dong-chan empezó a responder que se había ido temprano el día anterior para cortárselo, cuando de repente Ji-woo apareció en el pasillo, interrumpiéndolos con un grito de asombro. Detrás de ella, Hae-ji y otros estudiantes también se acercaron, todos completamente sorprendidos y eufóricos. «¡Tu pelo!», le exclamaron. Dong-chan intentó cubrirse la cara, abrumado por la atención, mientras la gente hablaba con emoción de su nuevo look y lo increíbles que eran sus ojos. El freshman, entre risas disimuladas, observaba la escena, disfrutando de la inesperada reacción que el cambio de Dong-chan había provocado. Dong-chan, por su lado, intentaba desesperadamente escapar de los gritos y los cumplidos, queriendo huir de los estudiantes que lo perseguían por los pasillos, pidiéndole que les dejara ver sus ojos de galaxia o de océano. Intentó esconderse en su asiento, pero eso solo hizo que una multitud de compañeros lo rodeara, pidiéndole entre risas que se diera por vencido. Desde la entrada, el freshman Kim Dong-chan, con una sonrisa en la cara, pensó que el plan de esconderse de Dong-chan estaba teniendo el efecto contrario. Al sonar el timbre, los estudiantes se dispersaron, dejando a Dong-chan aún avergonzado en su lugar. Afuera del salón, el freshman se encontró con Hae-ji. «¿Por qué estabas ahí?», le preguntó. Hae-ji, molesta, le recalcó que era increíble que él, recién llegado, ya hubiera visto los ojos de Dong-chan, cuando ella, que lo conocía hacía 3 años, nunca lo había logrado. El freshman se encogió de hombros y le comentó a su amigo que, al principio, pensó que Dong-chan y él eran hermanos por el flequillo. Su amigo, extrañado, le respondió que se conocían desde la secundaria. Eso hizo que el freshman se preguntara, con genuina curiosidad, cómo sería Dong-chan en esos años. El amigo de Dong-chan le dijo que el protagonista era prácticamente el mismo en la secundaria, una respuesta que no terminó de convencer al freshman. Él seguía dándole vueltas a la idea de que algo importante debió haber pasado en la escuela media para que Dong-chan se dejara crecer el flequillo. Mientras tanto, en otra parte de la escuela, Ji-woo intentó irse con Dong-chan, pero él la evadió, diciendo que tenía que parar en algún lado y que ella se adelantara. El Sunbae Park Cheolho intervino y le sugirió a Ji-woo que se fuera con Hae-ji, añadiendo que Dong-chan necesitaba su espacio, porque a esa edad uno tiene muchas cosas en la cabeza. Y de hecho, Dong-chan estaba en el aula, solo y dormido sobre su pupitre. Fue el freshman quien lo encontró y lo despertó. Dong-chan se sobresaltó, levantándose la cabeza y, por instinto, se cubrió los ojos con la mano. Pero el freshman, con una seguridad inesperada, le tomó la mano para que no se los tapara. Con el corazón de Dong-chan latiendo a 1000 por la sorpresa, el freshman le sonrió genuinamente y le dijo que su nuevo corte le quedaba muy bien, que no tenía por qué esconderlo. ¡Uf! Esos ojos de galaxia. Dong-chan quería esconderlos, pero el freshman se los destapó. Así que ustedes destapen ese botón de like, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué otro manhwa quieren que destapemos. ¡Hasta la próxima!